Es un placer saludarles esta mañana. Estaba diciendo que sin duda con algunos no nos vimos anoche, pero tenemos la alegría de vernos hoy y de estar compartiendo tanto por los escuchas de la radio como por los aquí presentes. Realmente es una bendición cuando nos reunimos para considerar la palabra del Señor. Y en esta hora regularmente hay un espacio que no es tanto dedicado al sermón. Así es de que vamos a tener este tiempo con características más didácticas. Y vamos a iniciar lo que ha sido presentado en el programa y vamos a dejar que el profeta Isaías nos defina un poco esto de la santidad. Así es de que vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías el capítulo 35. Isaías capítulo 35. Ustedes notan, en algunas de sus Biblias hay un título. Isaías capítulo 35, estábamos diciendo que ustedes notan un título en algunas de sus versiones, y ese capítulo nos dice que es la gloria futura o el futuro glorioso de Sión. Y después de describir cómo allí estará todo libre de los problemas y las cosas que nos preocupan en este mundo, como enfermedad, dolor, muerte, limitaciones físicas, etc. Entonces leemos en el versículo 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Interesante. Se nos presenta aquí un camino. ¿Cuál? ¿Cuál camino? ¿Qué dice ahí? ¿Camino de qué? Camino de santidad. Ahora, ¿qué tipo de camino es ese? El versículo dice, no pasará inmundo por él. Y bueno, regularmente cuando viene a nuestra mente la expresión camino, ¿en qué pensamos? Esa palabra, ¿qué significa? Un sendero, ¿verdad? Un trayecto que hay que recorrer. Pero ustedes notan aquí algo. Dice que por ese camino de santidad. Ahora, en sus Biblias, camino de santidad está con mayúscula. ¿Por qué? Nos dice, no pasará inmundo por él. Bueno, hasta aquí repito, la idea es como de sendero. Pero luego nos dice, sino que él mismo estará con ellos. ¿Qué idea les da ahora? Que diga que él, y está hablando del camino, él mismo estará con ellos. ¿Qué está diciendo el versículo? ¿Qué camino es quién? Camino es una persona. Camino es una persona, ¿verdad? Y esa persona, ya ustedes lo dijeron, lo sabemos bien, San Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, nos dice la palabra, no se extrañará, no se extraviará. Ahora, podemos recordar personas que han recorrido ese camino de santidad en la historia bíblica. Oh, mucho, ¿verdad? A ver, empezando en el Génesis, por allá en el capítulo 5, que textualmente nos habla de caminar. ¿De quién se acuerdan? Muy bien. ¿Qué pasó con Enoc? Dice, caminó Enoc con Dios 300 años. Y se acostumbró tanto a caminar con Dios y Dios
a caminar con él, que Enoc, que fue el séptimo desde Adán, la séptima generación. Enoc tuvo revelaciones de la segunda venida de Cristo, ¿sí o no? Hemos leído Judas, ¿verdad? De los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí viene el Señor con sus santos millares. Así es de que Enoc supo que Cristo iba a venir con sus santos millares. Y no dudemos de que Enoc supo que eso iría a ocurrir más de 5,000 años después. Pero Enoc no tuvo que esperar que Cristo viniera. Había caminado tanto con Dios que el Señor dijo: me lo llevo de una vez. No vamos a esperar más de 5,000 años. Me gusta una ilustración de una leyenda rabínica en el caso de Enoc. Nos dice que todos los días salían a caminar y cada día el trecho que caminaban era más largo. Finalmente, y siempre cuando llegaba la hora de despedirse, pues cada uno se iba a su casa. Dios se iba para el cielo, Enoc se regresaba aquí a su casa en la tierra. Pero un día habían caminado tanto que Dios le dijo a Enoc: ¿sabes una cosa? No necesitas irte para tu casa porque la mía queda más cerca que la tuya. Entonces es más práctico que te vengas conmigo. Y ese día Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Desapareció de esta tierra. Pero es interesante, y ustedes cuando leen el versículo que dice que Enoc desapareció, cuando lo leen ustedes en la versión King James, dice: Enoc ya no era. Interesante. 300 años que no caminó con Dios, pero ya no era. Él había dejado de existir. Había dejado de vivir el Enoc de la tierra, con los intereses de la tierra. El habitante, el que estaba en el mundo, pero no era del mundo. Y cada vez se fue acercando más al cielo. Caminó Enoc con Dios. Muy bien. ¿Quién más? A ver si adelantamos un poco más de gente que haya caminado, de gente que haya hablado, de gente que se haya encontrado con el Señor en la historia del Antiguo Testamento. Podemos pasar, como no, a Noé también. Podemos pasar a Abraham y quizá detengámonos un poquito en Abraham. ¿Recuerdan el relato ahí en Génesis 18? Llegan 3 visitantes y Abraham dialoga con ellos. Y luego, cuando 2 se adelantan y se queda uno, con ese uno empiezan a charlar de paso. Abraham, ¿qué 2 títulos le conocemos en la Biblia? Por ahí lo dijeron. Bueno, el uno, padre de la fe. El otro, ¿cuál? ¿Amigo de quién? ¿Y qué es un amigo? ¿Qué hacen los amigos? Bueno, hacen muchas cosas juntos, pero principalísimamente conversan. Y encontramos a Abraham conversando con Dios. A Dios e ilustrando a Dios. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Y los que hemos tenido hijos, cuando el niño de 3 años, de 2 años y medio, empieza a decirnos cómo podemos hacer mejor las cosas, ¿qué les causa a ustedes eso? Muy bien, no nos causa incomodidad, no nos causa impaciencia, no decimos: pero este chiquillo, ¿qué estará pensando? ¿Qué se cree? ¿Qué nos causa eso? Ternura, amor. Nos causa algo muy hermoso. ¿Cómo le gusta a Dios que Abraham le diga: vas a ir a destruir a Sodoma, pero cuidado con destruir el justo con el impío? No, ¿qué tal que usted llegue a hacer eso? ¿Qué se va a imaginar la gente? A Dios le encanta que sus amigos hablen de esa manera con Él, en esa confianza, en esa espontaneidad, en esa experiencia de ser como niños, ¿verdad? Muy bien, ahí tenemos a Abraham.
¿Quién más? Bueno, pasemos a Moisés. ¿Qué está registrado de Moisés? Interesantísimo. A mí me encanta la manera como en Números, el capítulo 12, se describe y Dios mismo baja del cielo en algo muy especial. A ver si recordamos algo de esa historia. Muy interesante, nos dice en Números 12 que sus dos hermanos hablaron mal de él. Y luego en el versículo 3 nos dice que Moisés era muy manso, más que ¿quiénes? Que todos los habitantes que había sobre la tierra. Ahora, déjeme decirle de una vez, y quizá lo vamos a repetir en temas posteriores. Ese no era el carácter original de Moisés. ¿O creen ustedes que sí? ¿Cómo lo saben? ¿De dónde deducimos que ese carácter de mansedumbre y el ser el más paciente de todos los habitantes de la tierra no era el carácter original de Moisés? ¿Cómo? Ver a dos peleando o discutiendo y llegar a resolver la situación y resolverla matando a una persona, eso no creo que sea propio de alguien muy manso. ¿Ah? Es muy claro. Pero ahora lo encontramos como el varón más manso. Eso es lo que hace el transitar en el camino de santidad. ¿Correcto? Y ahora, miren lo que hace el Señor. Miren lo que hace el Señor. Ustedes recuerdan. Hablaron sus hermanos de él, sus dos hermanos queridos, mayores, la que lo había cuidado cuando niño y el que había sido la boca ante Faraón, su boca ante Faraón. Prueba tremenda. Y aquí es importante hacer alguna acotación. Era aquel varón Moisés manso, número 12, más manso que todos los que moraban sobre la tierra. Pregunto, si este texto de Números 12:3 estuviera en otro relato, por ejemplo, cuando el pueblo murmuró porque no había agua allá en Mara, y que bajo ese relato se hubiera escrito que Moisés era el más manso de toda la tierra, ¿sería cierto o no sería cierto? Pues yo creo que sí. Yo creo que no interesa en dónde se escribió esto en las Escrituras, es cierto. O si se hubiera escrito esta misma declaración cuando ante el informe de los espías el pueblo se sublevó. O si se hubiera escrito cuando sencillamente fueron atacados por los enemigos y el pueblo se desesperó. ¿Por qué fue escrito en este contexto? Nada en la Biblia es fortuito. Interesante que habla de la mansedumbre en el contexto del hogar y de la familia. Extraordinario. Cuando habla en el contexto de la mansedumbre, cuando hablan de él sus dos hermanos, las dos personas que en la tierra estaban más cercanas a él después de su esposa. Y cuando hablan mal de él y lo malinterpretan, entonces ahí la inspiración hace que se coloque la declaración de que era el más manso que había en la tierra. Quiere decir, y creo que muchos aquí lo saben, que llueva de la puerta para afuera. Pero cuando hay goteras y cuando llueve adentro, que caiga la tempestad, que caiga de puertas para afuera, ¿verdad? Pero cuando llueve adentro, ¿de quién le duele más a usted la calumnia
y la incomprensión de una persona que no conoce nada del Señor o de alguien que conoce del Señor y que se sienta con usted el sábado en el mismo lugar? ¿De quién le duele más? ¿De quién es más difícil de tolerar y soportar? Pero un momento, estrechemos el círculo porque aquí estamos hablando de familia. Por supuesto somos familia espiritual. Pero, ¿qué es más grave? ¿Cómo lo siente usted más? Que hable de usted, bueno, nunca debe ser así, ojalá jamás sea así, pero que en un momento dado llegue a hablar mal de usted el anciano o su esposa. ¿Cómo es? ¿Cómo es más difícil? ¿Cómo es más difícil? La gotera adentro, ¿verdad? Y aquí en este contexto es donde se destaca la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, resultado de haber transitado camino de santidad. Bueno, podríamos multiplicar muchos ejemplos. Podríamos hablar de Elías, podríamos hablar de Pablo, podríamos hablar de todos los grandes hombres de Dios. Pero vamos en estos minutos que nos restan a empezar a rastrear ese camino de santidad. Y en primer lugar, pues repasemos la definición de santo. ¿Qué es eso de ser santo? Y leo textualmente lo siguiente: es un sitio o una cosa o una persona que ha sido apartada, dedicada, consagrada y separada totalmente a un fin ceremonial o moral. Rara vez es una cosa abstracta. Interesante. Santidad implica ¿qué? Separación, dedicación, ya sea de cosas en algunos casos, para que sean ceremonialmente santas, o sean personas para ser moralmente santas. Y nos dice la definición que no es una cuestión abstracta. Y en relación con eso, quiero leer un par de pensamientos inspirados que nos dicen lo siguiente. Leo en Mensajes para los Jóvenes, página 50. Satanás induce a las personas a pensar que porque han experimentado un arrobamiento de los sentimientos están convertidas. A mí me encanta la música y disfruto mucho cuando tenemos servicios de canto como el de esta mañana y que podemos alabar al Señor. Y en algunas oportunidades me encanta tanto que se conmueve mi alma y es una bendición derramar lágrimas ante el Señor. Pero eso no es conversión. Estamos leyendo aquí que un arrobamiento y unas cosas muy hermosas que están dentro del plan de Dios, pero eso solo y separado, eso no es. Dice, muchos piensan que porque han experimentado un arrobamiento de los sentimientos están convertidos, pero su vida no cambia. Sus actos siguen siendo los mismos que antes. Su vida no muestra buen fruto. Oran frecuente y largamente y se refieren constantemente a los sentimientos que experimentaron en tal o cual ocasión, pero no viven una vida nueva. Están engañados. Su experiencia no va más allá de sus sentimientos. Edifican sobre la arena y cuando soplan vientos adversos, su casa se derrumba. Y en Hechos de los Apóstoles, en la página 447, leemos: la santificación no se la consigue por un feliz arranque de los sentimientos. Y leo una declaración más muy interesante, hablando del apóstol Pablo. Ahí en el mismo capítulo y en la página 204 de Hechos de los Apóstoles, Pablo era un orador elocuente.
Antes de su conversión había tratado a menudo de impresionar a los oyentes con el vuelo de su oratoria. Están siguiéndome, ¿verdad? Pablo era un orador elocuente. Antes de su conversión había tratado a menudo de impresionar a los oyentes con los vuelos de su oratoria. Pero ahora puso todo eso a un lado. En lugar de entregarse a descripciones poéticas y cuadros fantásticos que pudieran complacer los sentidos y alimentar la imaginación, pero que no podían alcanzar la experiencia diaria, Pablo trataba, mediante el uso del lenguaje sencillo, de introducir en el corazón las verdades de vital importancia. Las presentaciones fantásticas de la verdad pueden provocar un éxtasis de sentimiento, pero demasiado a menudo las verdades presentadas de esa manera no proporcionan el alimento necesario para fortalecer al creyente para las batallas de la vida. Las necesidades inmediatas, las pruebas presentes, deberían satisfacerse con instrucción sana y práctica sobre los principios fundamentales del cristianismo. Muy bien, estamos leyendo qué no es la santificación. Entonces, no es misticismo, ¿verdad? No es arrobamiento de los sentimientos. No es las emociones que tuvimos en tal y cual ocasión. Nada de eso es santificación. Entonces vamos a mirar qué es. San Mateo capítulo 5 y el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Es perfecto. Y en Levítico, para usar el texto en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, en Levítico el capítulo 20 y el versículo 7, leemos lo siguiente. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Santificaos pues y sed santos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el Nuevo Testamento encontramos muchísimas referencias. Una de ellas está en Efesios, el capítulo 4, donde leemos una lista larga. A partir del versículo 17, donde nos ilustra y nos describe la nueva vida en Cristo. Y nos dice en el versículo 17 de Efesios 4, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y viene diciendo una serie de cosas que no corresponden. Y luego pasemos hasta el versículo 24. Nos dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo. Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. A ver si leemos
otras declaraciones ahora en la inspiración del espíritu de profecía. Escuchen lo siguiente: la verdadera santificación significa amor perfecto, obediencia perfecta y conformidad perfecta a la voluntad de Dios. Hoy. Y leamos una cita más. La que leí está en Hechos de los Apóstoles, en el mismo capítulo de Transformado por Gracia. Y ahora leo del Conflicto de los Siglos, la página 607, lo siguiente: nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo, nótese, es algo allá adentro nomás. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por el cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y ahora escuchemos lo siguiente: esta es la condición en la que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Volviendo a la cita anterior: amor perfecto, ¿qué más? Obediencia perfecta y conformidad perfecta a la voluntad de Dios. Pongámoslo en términos prácticos y concretos. Quiere decir, ni una sola vez usted se va a airar. Es ni una. Y no estoy hablando de reprimirse, y ya veremos eso más adelante. No estoy hablando de cuando frente a la ofensa usted aprieta la mandíbula y se muerde la lengua, y por dentro, y la respiración se le alcanza a agitar, pero tiene suficiente dominio propio para quedarse tranquilo. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de lo que no ejecutó. Estamos hablando de lo que sintió. ¿Correcto? Estamos hablando de lo que sintió. Ni una sola ira. Estamos hablando de qué santidad y cómo hay que encontrarse para ser sellados. ¿Y qué es lo que el Señor pide? Ni una sola ira. Ni una sola vez usted se dio a la glotonería. Ni una sola vez usted pensó en sacar provecho de ninguna persona. Ni una sola vez cuando vinieron a plantearle un negocio, usted pensó cuándo voy a ganar yo, sino que pensó fue cómo puedo hacer para que esta persona se beneficie en vez de pensar en usted. Ni una sola vez pensó en ponerse un adorno para que lo miren. Esa es la santidad. ¿Qué hacemos, pastor enamorado y hermana Ana Marilena? En Colombia decimos apague y vámonos. Si este es el asunto, pues mejor que terminemos aquí y vayamos a hacer otra cosa y no sigamos congregándonos aquí, ¿verdad? A un asunto donde imagínese que el requisito es agarrar las estrellas. Y yo lo máximo que podría hacer con tremendo sacrificio y esfuerzo es subir al Everest.
Y el Everest está a 8.848 metros. Y eso, cuando se compara con las estrellas, si la que queda allí a la vuelta de la esquina después del Sol, Alfa del Centauro, está a 4.5 años luz. La luz, ustedes saben, recorriendo a 300.000 kilómetros por segundo. Y luego otra vecina cercana está a 400 años luz, que es la estrella polar. Y Dios nos está pidiendo aquí a nosotros hoy agarrar las estrellas, y nosotros aquí. Mejor ni perder el tiempo ni intentarlo, ¿cierto? Esto ha hecho que muchos digan, como dije antes, apague y vámonos. Otros entonces han encontrado cómo sacarle el cuerpo a este requisito y cómo interpretar. Pero ustedes saben lo que un servidor también sabe al estar aquí en esta mañana. No necesitamos apagar e irnos. No necesitamos tampoco torcer las Escrituras para sacar interpretaciones de que somos salvos por gracia y solamente por gracia y sin nosotros, porque imagínense, ante este requisito lo que podamos hacer es irrisorio, así es de que entonces que el Señor nos salve por gracia y yo aquí me quedo absolutamente tranquilo, ¿correcto? No necesitamos ninguna de esas interpretaciones, no las necesitamos, porque un Dios que nos ama hizo la provisión para que esto sea posible. Porque leímos anoche, y vamos a volverlo a leer, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 3, la primera parte. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? La voluntad de Dios es ¿vuestra qué? Vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Y si esa es la voluntad de Dios, entonces podemos, por su gracia y por su amor, realmente andar en ese camino de santidad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y si a esto le agregamos lo que dijo el apóstol Pedro nos dijo en una de sus epístolas, exactamente en la segunda epístola, en la primera epístola de Pedro, nos habla de cómo el Señor realmente nos llamó. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Para esto fuisteis ¿qué? Y si el Señor nos llamó como pueblo, ¿desde cuándo? ¿Cómo? Muy bien, desde antes de la fundación del mundo. Si para esto nos llamó, entonces, y si ese es su propósito, y si ese es su deseo, imagínese, usted tiene un deseo profundo de estar con otra persona, de casarse con otra persona, de vivir por la eternidad con otra persona, y ahora le pone unas cargas que es absolutamente, no difícil, sino absolutamente imposible de llevar. Eso, ¿cómo se entiende? Obviamente no se puede entender. Así es que si la voluntad de Dios es nuestra santificación, y si para eso fuimos llamados, para llegar a ni en pensamiento, ni siquiera un solo pensamiento, que ningún pensamiento Satanás llegue a tener asidero de nosotros, que podamos gozarnos en la belleza de la santidad. Si para eso fuimos llamados, pues el Señor ha hecho la provisión para suplir lo que a nosotros nos queda absolutamente imposible. Pero por supuesto, es una provisión que requiere la participación humana
y es lo que queremos destacar durante esta semana también. Así es que vamos a ir a un pasaje. Vamos a ir a un pasaje que nos muestra el proceso completo de este camino de santidad. Y el apóstol Pablo, que es un teólogo sistemático por excelencia, nos definió ese camino de santidad o el plan de salvación, como usted lo quiera llamar, o la justificación por la fe, o el paso de muerte a vida, o del pecado a la santidad. Bueno, ¿cuántos nombres podemos colocarle a esto mismo? Pero en esta ocasión lo estamos llamando el camino de santidad. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30, y fue nuestra lectura bíblica. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y ¿qué más? Y redención. Coloquémoslo en el gráfico. Coloquemos en el gráfico estos aspectos: sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está. Ese es el camino de la santidad. Ahora, déjeme adelantarles algo. Realmente el camino de la santidad empieza en ese punto que dice justificación. Ahí es que empieza el camino de la santidad. Antes de eso estamos adquiriendo la información. Antes de eso estamos adquiriendo un conocimiento. Estamos sabiendo de qué se trata el asunto. Muchos nunca llegan al punto de comenzar el camino. Muchos viven toda la vida en la información, en el poder entender los asuntos doctrinalmente. Muchos se dedican a las profecías desde el punto de vista, diríamos, mecánico, y nunca empiezan siquiera el camino de la santidad, que empieza, repito, en el punto de la justificación. Ya vendremos a eso durante las noches en la semana. Aquí tenemos entonces ese camino. Y déjeme por hoy decir que a ese camino se accede, y dejar este pensamiento. ¿Cómo es el acceso a ese camino? ¿Recuerdan ustedes? ¿Podría alguien describirme la entrada? Es una entrada sumamente lujosa. Es una entrada cómoda, es una entrada que facilita, porque Jesús quiere que ¿cuántos se salven? Bueno, y entonces si queremos que todos se salven, lo mejor es facilitarles, ¿cierto? Facilitarles en la manera como mejor les guste, ¿sí? ¿Qué ilustraciones usó Jesús para esto? ¿Recuerdan el Sermón del Monte? ¿Recuerdan Mateo 7? Entrad, ¿por dónde? El camino de acceso a la santidad es por la puerta estrecha. La puerta es estrecha. ¿Y el camino después cómo es? El camino de la santidad es un camino angosto y la entrada es la puerta estrecha. Termino con esto. Muchos, en un momento dado en el pasado, entraron por la puerta estrecha y hubo alguna estrechez cuando se entregaron al Señor.
y tuvieron que hacer alguna renuncia, pero entraron por la puerta estrecha y no siguieron por el camino angosto. Entraron por la puerta estrecha y se encontraron que tan pronto pasaron la puerta estrecha, el camino fue ancho. Quiere decir que entonces hubo una pseudo puerta estrecha, porque la puerta es estrecha y el camino angosto. Cuando usted traspone la puerta estrecha, no encuentra camino ancho. ¿Me estoy haciendo entender? Si encontramos camino ancho, fue que nos pareció que la puerta era estrecha, pero realmente no fue la puerta estrecha, porque la puerta estrecha no da acceso al camino ancho. No da acceso al camino ancho. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ¿qué? Ninguno verá al Señor. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que podemos, por la gracia divina, agarrar las estrellas. El Señor las ha colocado al alcance de todo el que transite por este camino. Y volvamos a ese texto tan hermoso de Isaías, con el cual comenzamos, en el capítulo 35 y el versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y la última parte del versículo no le hemos destacado. El que anduviere por este camino, y aquí viene, por torpe que sea, por sencillo que sea, por de pocas oportunidades que haya tenido, el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y ese camino nos conducirá finalmente a encontrarnos, o no a encontrarnos, a continuar por toda la eternidad con el camino de santidad. Porque ese camino de santidad, ¿quién es? El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pablo lo dijo en otros términos. Pablo dijo, estar en Cristo. Es lo mismo. Transitar por el camino de santidad es estar en Cristo. Y el que esté en Cristo es una nueva criatura, ha sido una nueva creación. Y en esa nueva creación, los motivos, los gustos, los afectos, los propósitos, todo es distinto. Los de la nueva creación viven en este mundo, pero no son del mundo. Son compañeros de Enoc, son compañeros de Abraham y son compañeros de Elías y de Moisés. Algunos de ellos, como los que ya mencionamos, Enoc, Elías, Moisés, ya están en el cielo. Los que todavía siguen en la tierra, sabemos que el Señor vendrá pronto a reclamarnos como suyos y se cumplirá la palabra que dice, os tomaré a mí mismo. Y pronto vendrá Cristo. ¿Para qué? Para, dice, tomarnos, os tomaré a mí mismo. Varias interpretaciones de eso, pero el Cristo que está en el cielo tomará al Cristo que está en la tierra y estará con el nombre de Pablo, de Andrés, de María Elena, de Lourdes, etcétera, ¿verdad? Porque son personas que son como los Pablos. Ya no vive Pablo, ya no vive Andrés, ya no vive Lourdes, ya no vive Orlando, sino que vive Cristo. ¿En quién? En Él. Y entonces Él vendrá a tomarse a sí mismo para que en toda la eternidad podamos tener esa feliz unión y compañerismo juntos. Que el Señor nos ayude y que nos comprometamos en el camino de la santidad.